televidentes, es para mí un gran placer compartir con ustedes esta media hora de conversación sobre temas de América Latina y del mundo en su programa Detrás de la Noticia, que se transmite por Boston Más TV. En el día de hoy vamos a conversar sobre las elecciones en México. Como ustedes saben, el 1 de julio se va a realizar la elección presidencial en México. México es el segundo país en importancia en población y en importancia económica en América Latina, de manera pues que cualquier cosa que allí ocurra va a afectar al resto de la región y también va a afectar naturalmente las relaciones con Estados Unidos. Vamos a ir a unos compromisos comerciales y a la vuelta vamos a conversar sobre cómo se perfilan estas elecciones y además cuáles son los posibles riesgos que estén en juego con cualquier resultado que de allí salga. Queridos amigos, esta elección en México es la tercera elección que ocurre desde que fuera desalojado del poder el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó a México por alrededor de 70 años, buena parte si no se quiere, todo el siglo XX. Como ustedes saben, el cambio de este régimen de larga duración, que un escritor latinoamericano calificó como la dictadura perfecta, porque se hacían elecciones y se mantenía el poder de manera férrea. Ocurrió en el año 2000 de la mano de un empresario, Vicente Fox, un hombre muy exitoso, que luego se convirtió en político y que fue apoyado por el PAN, y se incorporó al PAN y fue apoyado por el PAN, y que fue de la mano de él que se desalojó del poder al PRI. Luego de la salida de Fox al poder, que fue el momento fundamental donde comenzaron a producirse los principales ajustes al funcionamiento de la democracia mexicana, lo sucedió Felipe Calderón, quien es el actual presidente. Felipe Calderón ha confrontado severos problemas. El primero que tuvo fue que su elección fue una elección que ganó por un mínimo margen, y eso generó un movimiento de protesta muy grande de su contendor, Andrés Manuel López Obrador, que era el candidato del PRD, el Partido Revolucionario Democrático, quien en grandes manifestaciones, en plantones, como se llamó en Ciudad de México, mantuvo a la ciudad en zozobra por semanas. Finalmente, fue aceptado, no por el candidato, no por López Obrador, pero sí por la sociedad mexicana, que bueno, que Felipe Calderón era el presidente, pero sí quedó con su legitimidad un poco magullada. Ahora bien, no solamente hubo esta crisis momentánea, sino que más adelante uno de sus principales temas de su periodo presidencial ha sido la lucha contra el narcotráfico, la guerra definitiva contra los carteles de la droga. Y esto, por supuesto, ha generado un baño de sangre en México, porque estos son organizaciones delictivas muy bien organizadas, muy bien armadas, con una logística que en muchos sentidos pues se equipara a la logística de cualquier ejército en el mundo. De manera pues que ha sido una confrontación muy dolorosa, que ha dejado aproximadamente 50,000 muertos en México. De manera pues que esta herencia ha sido un tema difícil. En la actualidad hay tres candidatos principales y un candidato, si se quiere, más bien marginal.
hay una foto que les quiero mostrar donde aparecen los tres candidatos. En esa foto tenemos en el medio a Enrique Peña Nieto, que es un político joven del PRI, si se quiere la imagen remozada del PRI, político joven que fue gobernador del Distrito Federal, del Estado de México, perdón, y que es un tipo moderno, que da una imagen novedosa, el consentido prácticamente de las televisoras. Luego tenemos a la derecha de Peña Nieto, tenemos a Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota es la candidata del PAN. Ella ganó holgadamente unas primarias que hizo el partido en el gobierno y se ha presentado pues tratando de capturar simpatía sobre la base de que es una mujer, cosa que es una novedad en la política mexicana. Y luego el tercero en discordia es AMLO, Andrés Manuel López Obrador, como se le suele llamar AMLO, por sus iniciales, quien es el candidato que resultó derrotado por Felipe Calderón. Las circunstancias se plantean de la siguiente manera. Peña Nieto arrancó con una gran ventaja, el candidato consentido, muy cauteloso, no era simplemente una imagen muy fuerte, no intervenía mucho, estaba esperando que se terminara de clarificar el panorama electoral y, por supuesto, tenía detrás de sí la poderosa maquinaria del PRI, que es el partido que domina el mayor número de gobernaciones en México. Tanto así que en algún momento, en los dos últimos años, ha habido intentos del PAN y las autoridades del PRD por hacer alianzas en algunos estados, algunas de las cuales han sido victoriosas, para impedir que el PRI prácticamente se apodere de todo el panorama político de México. De manera pues que, como dicen en algunas partes, nació enmantillado este candidato, un hombre joven, apuesto, que además está casado con una artista de televisión en segundas nupcias, el consentido de la televisora, prácticamente parecía sobrado. La entrada de Vázquez Mota, de Josefina Vázquez Mota, a la escena no cambió mucho las circunstancias, a pesar de ser mujer, a pesar de venir con una excelente gestión en el Ministerio de Educación, no cambiaron mucho las circunstancias, no era mucho lo que parecía tener que ofrecer, y además tenía el peso muerto de esta sangría a la que ha vivido México en los últimos 5 años. Por su parte, López Obrador es un López Obrador cambiado, es un hombre que ya no tiene el discurso ese percutante y agresivo que lo caracterizó en las elecciones pasadas. Es un hombre abierto al diálogo, que ha hecho una apertura muy importante al mundo empresarial, tanto así que se habla de que un empresario muy exitoso del estado de Tamaulipas sería pues su hombre principal de ganar las elecciones, pero tampoco ha logrado convencer mucho esta circunstancia. Le ha resultado difícil vender esta nueva imagen. Recordemos, sin embargo, que este es un hombre disciplinado. Luego de perder las elecciones, y aunque nunca reconoció públicamente que hubiera sido, que Calderón hubiera ganado en buena lid, se dedicó a recorrer el país y recorrió todos y cada uno de los municipios que tiene México. De manera que estuvo por lo menos 2 o 3 años visitando sitios, hablando con los dirigentes, tratando de poner sobre la mesa una nueva manera de enfrentar la realidad en México. Y eso fue precisamente lo que le permitió ganar una contienda que ocurrió en el PRD, porque no era él el único candidato en el PRD. Había el otro candidato con mucho prestigio también,
era el que lo sucedió él en la alcaldía del Distrito Federal. Ebrard, que es un hombre muy exitoso como político, pero que en la selección que se hizo por selección por la vía de un conjunto de encuestas, López Obrador resultó ganancioso. De manera pues que este era más o menos el panorama. No parecía que iba a cambiar mucho las cosas en esta confrontación. Y parecía además que México se enrumbaba hacia una democracia normalizada, una democracia en donde ocurren estos eventos electorales, en donde hay la alternancia democrática, etc. Vamos a ir a unos compromisos comerciales y a la vuelta vamos a examinar los cambios importantes que han ocurrido en esa perspectiva y los riesgos que puede haber en México de ganar uno u otro candidato.